Hoy vamos a meternos de lleno en una de las profecías más complejas y, la verdad, fascinantes de la historia. Estamos hablando de un texto de hace, imagínense, 2500 años, del libro de Daniel, que ha dividido a intérpretes por siglos. Y claro, la pregunta que está en el centro de todo este misterio es simple, pero a la vez muy profunda. ¿Es posible que un escrito tan antiguo contenga una especie de línea de tiempo divina para el futuro de la humanidad? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esto. Para no perdernos en este laberinto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el contexto histórico. Luego, vamos a decodificar qué son esas 70 semanas. Analizaremos los primeros 483 años y después el meollo del asunto, los 7 años finales. Veremos las dos grandes visiones del futuro que nacen de aquí y al final nos preguntaremos qué tan relevante es todo esto hoy. Bien, viajemos en el tiempo. Pensemos que estamos por allá del año 538 antes de la Era Común. El profeta Daniel está exiliado en Babilonia y estudiando las Escrituras se topa con la profecía de Jeremías, esa que decía que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces Daniel, preocupado, se pone a orar por su pueblo y es ahí cuando se le aparece el ángel Gabriel. Y le da una revelación que lo cambia todo. Le dice que esos 70 años no son el final, son apenas el comienzo. Que el plan de Dios es mucho, mucho más largo. Son 77 de años. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para poder entender estos 490 años, primero tenemos que conocer, digamos, las reglas del juego, los puntos básicos en los que la mayoría de los intérpretes están de acuerdo. El concepto fundamental, la pieza clave, es la semana de años. En esta profecía, cuando se habla de una semana, no se refiere a 7 días, sino a 7 años. Esta es la llave maestra para descifrar toda la línea de tiempo. Gabriel le dice a Daniel que todo el plan divino está determinado para cumplirse en un lapso de 70 de estas semanas. Y la matemática es bastante directa. 70 semanas multiplicadas por 7 años cada una nos da un total de 490 años. Un cronograma divino establecido para el pueblo de Daniel y para su ciudad. Pero ojo, estos 490 años no son un bloque continuo. La profecía los divide claramente en 3 fases. Un primer periodo de 49 años, luego otro más largo de 434 años y al final una semana, una última semana crucial de 7 años. Y al final de estos 490 años se deben cumplir 6 objetivos monumentales. Hablamos de terminar la rebelión, ponerle fin al pecado, expiar la culpa y traer una justicia eterna. O sea, lo que está en juego es todo. Muy bien, pasemos a la primera parte de la profecía que suma 69 semanas, o lo que es lo mismo, 483 años. Y aquí, sorprendentemente, hay un acuerdo bastante amplio. Se interpreta que este periodo arranca con un decreto de un rey persa para restaurar Jerusalén y termina con la aparición del Mesías en el primer siglo de la Era Común. Hasta este punto, muchísimos ven una profecía que se cumplió con una precisión, la verdad, asombrosa. Pero es justo aquí es donde el acuerdo se rompe y entramos de lleno en el corazón del debate. ¿Qué pasa con esa última semana, con la semana número 70? La profecía dice que después de las 69 semanas, al Mesías se le cortará la vida. Y esto deja en el aire la pregunta que ha dividido a teólogos durante siglos. ¿Cuándo ocurren y cómo se deben interpretar esos últimos 7 años? De esta pregunta nacen 2 teorías principales, que podemos ver como 2 tipos de relojes proféticos. Una es la del reloj que se detiene, que hace una larguísima pausa de casi 2000 años. Y la otra es la de un reloj que nunca paró, que siguió corriendo de forma consecutiva. La visión del reloj en pausa, muy popular en la corriente futurista, dice que después de la semana 69, el reloj profético se detuvo. Este intervalo, este paréntesis, es la era en la que vivimos ahora, la era de la Iglesia. Por lo tanto, la semana 70 es todavía un evento del futuro. En cambio, la visión del reloj continuo o historicista sostiene que no hay ninguna base en el texto para meter una pausa ahí. Argumentan que las 70 semanas fueron un periodo consecutivo, 490 años sin parar, que se cumplió por completo en el primer siglo. Y esto no es solo una discusión académica, para nada. La forma en que se interprete esta última semana tiene implicaciones enormes sobre cómo se entiende la historia, el presente y, por supuesto, el futuro.
Para la visión futurista, el punto es este. La humanidad está viviendo ahora mismo en esa gran pausa. La semana 70 todavía no ha ocurrido. Sería un futuro periodo de 7 años de gran tribulación, que muchos creen que culminará con eventos catastróficos. La visión historicista, por otro lado, nos presenta una imagen totalmente diferente. Los 490 años se completaron sin interrupción, culminando con el ministerio del Mesías y los eventos que pasaron en el primer siglo. Para esta perspectiva, la profecía ya es historia. Queda clarísimo entonces cómo la visión del reloj en pausa da forma a toda una teología sobre el fin de los tiempos, con eventos como el rapto o la tribulación todavía en el futuro. La otra visión, la del reloj continuo, la ve más como una poderosa confirmación histórica, un testimonio del pasado que valida la fe. Y así, después de 2500 años, este pasaje de Daniel sigue generando dos visiones del mundo muy poderosas y a la vez totalmente opuestas. Al final, el debate se reduce a esto. ¿Es la profecía una ventana a eventos que están por suceder? ¿Un reloj que sigue avanzando hacia un clímax final? ¿O es más bien un espejo que nos refleja eventos que ya pasaron, un mapa que nos confirma un viaje ya completado? La pregunta sigue abierta, resonando a través de los siglos y desafiando a cada generación a decidir. ¿El capítulo final de este reloj profético es parte de nuestro pasado o está esperando justo en nuestro futuro?